Hola, hoy vamos a ver dentro de las instalaciones sanitarias y los desagües cloacales el cálculo de la pendiente. Para comenzar a hacer un cálculo de pendiente tenemos que conocer el concepto de tapada. Tapada se llama a la distancia que hay entre el intradós superior del caño, que es este, y el nivel de piso terminado, que no sabemos dónde está. Vamos a ver que tenemos dos tapadas. Una tapada externa, que es un dato que provee la empresa sanitaria, que nos dice a qué profundidad tenemos que dejar nuestra cañería cuando llegamos a la línea municipal, ya que tenemos que salir con una sola cañería, y una tapada interna. Esa tapada interna está relacionada directamente con el material que vamos a emplear. Si vamos a utilizar hierro fundido, por ejemplo, la profundidad es de 0,20, o sea, 20 centímetros. Y si utilizamos PVC o polipropileno sanitario, la profundidad de la tapada interna será de 40 centímetros. Para calcular la pendiente, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos algunos datos. El primero es la longitud de la cañería principal. Sabemos que la cañería principal es la más larga y va a ir enterrada. Entonces, una vez que ubicamos al artefacto que está más alejado de la línea municipal, tomamos la medida en planta. Luego, tenemos la tapada externa, que dijimos que era un dato que nos va a proveer la empresa. En este caso, nuestro docente será el encargado de darnos el dato de la tapada externa. Y luego, también la tapada interna, que eso va a depender del material que vamos a utilizar. O sea, vamos a ver en estos gráficos cuál sería la tapada externa y cuál la tapada interna. En este caso, tenemos la tapada externa que va desde la acera, ¿sí?, hasta, pasando por la línea municipal, hasta una profundidad que nos va a dar la empresa. Y la tapada interna, que dijimos que dependía del material, si es de hierro fundido será de 20 centímetros. Ahora, si elegimos PVC o elegimos polipropileno sanitario, esa profundidad se extiende a 40 centímetros. Vamos a ver que la pendiente, como los líquidos y sólidos que van a circular por esta cañería, tienen que desaguar por arrastre y gravitación, nos encontramos con que tienen que tener una pendiente, si no, eso es imposible. Y esa pendiente va a tener que estar entre 1 en 20 y 1 en 60. Porque si los líquidos, la pendiente es muy, muy baja, no van a circular. Y si la pendiente es muy abrupta, lo que va a hacer es que los líquidos tomen velocidad e impidan que arrastre los sólidos. Entonces, ese ítem que tiene que ser el arrastre no se va a producir. En este caso vemos un esquema que nos explica la pendiente máxima. Y la pendiente máxima es la de 1 en 20. ¿Eso qué nos está diciendo? Por ejemplo, si nosotros tenemos, como en este caso, una cañería que tiene una longitud, que la medimos en planta, de 10 metros, si la pendiente, le estamos dando una pendiente de 1 en 20, quiere decir que en 10 metros esa cañería desciende 50 centímetros, o sea que va a bajar 5 centímetros por metro o 0,05 metros por metro. En cambio, el otro extremo, que sería una pendiente mínima, si tenemos también una cañería de 10 metros de longitud,
y le estamos dando una pendiente de 1 en 60, quiere decir que en 10 metros esa cañería está descendiendo 16 centímetros, o sea, 0,016 metros por metro. La cañería no puede tener ni 1 en 61, ¿sí?, ni 1 en 19. Tiene que estar entre 1 en 20 y 1 en 60. Y eso se calcula. Vamos a ver acá todos los elementos que vamos a necesitar para ese cálculo. Dijimos, la tapada externa, ya sabemos, nos la va a dar la empresa. La tapada interna depende del material que vamos a utilizar, que lo tenemos que elegir. Pero también vamos a tener un desnivel. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que muy difícilmente arranque un edificio a la altura de la vereda, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener algún que otro escalón hasta llegar al nivel de piso terminado donde tenemos al artefacto más alejado. Eso es un desnivel. Vamos a ver que para el cálculo, el desnivel va a ser igual a lo siguiente, a la tapada externa, que es esta, más la altura hasta el nivel de piso terminado donde está ubicado el último artefacto. Y a eso le tenemos que restar la tapada interna, que es esta que está aquí. Vamos a hacer ahora un ejemplo de cálculo. Por ejemplo, yo tengo una cañería que tiene una longitud de 18 metros. Vamos a calcular la tapada. Entonces, tenemos la externa que tiene 90 centímetros. Se le suma 40 centímetros, o sea, 0,40, que es la altura esta al nivel de piso terminado. Ya dijimos dónde está ubicado el artefacto más alejado de nuestro proyecto. Y a eso le tenemos que restar la tapada interna. Entonces, cuando hacemos este cálculo, hacemos esta cuenta, eso es igual, ¿sí?, a 0,90. Eso es nuestro desnivel. Acá dice tapada, pero es nuestro desnivel. Entonces, la pendiente es igual a desnivel sobre longitud. El desnivel es igual a 0,90. Y la longitud dijimos que teníamos una cañería de 18 metros. Cuando hacemos la cuenta, eso va a ser igual a 0,05. Quiere decir que está descendiendo 5 centímetros por metro. Estamos al límite, pero esa pendiente verifica. Si queremos saber si es 1 en 20, 1 en 19, 1 en 30, 1 en 40, qué pendiente es bien, hacemos lo siguiente. Dividimos este dato, ¿sí?, todo por el numerador. Entonces, en el numerador vamos a tener 1 y 18 dividido 0,90 va a ser igual a 20. O sea que nuestra pendiente nos da 1 en 20 y verifica. O sea que está perfecto. ¿Qué pasa si la pendiente no nos da o nos da mayor a la máxima? O sea, si nos llega a dar 1 en 19, 1 en 18, 1 en 17, quiere decir que nos estamos pasando, que esa cañería tiene una pendiente muy abrupta. Entonces, ya les dije que eso no era posible porque no iba a funcionar como corresponde. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos una cañería que tiene una longitud de 20 metros. Y tenemos, vamos a sacar el desnivel. Acá puse tapada, pero en realidad va a ser el desnivel. Es 1 en 20, que nos dicen que tenemos de tapada externa, le tenemos que sumar este desnivel hasta el piso terminado, que hay 2 escalones de 20, entonces serían más 0,40. Le tenemos que descontar
los 40 centímetros de la tapada interna, menos 0,40, y descontamos 5 centímetros que va a descender la cañería dentro de la cámara de inspección. Si hacemos la cuenta, eso nos va a dar igual a 1,15 metros. Ese es nuestro desnivel. Entonces, vamos a la fórmula de pendiente. Desnivel sobre longitud. Entonces, 1,15 sobre 20 nos da 0,057. Dijimos que el límite de la pendiente máxima era 0,05. O sea que no nos verifica. Para verificar lo que estoy diciendo, dividimos por el numerador y 1,15 dividido 1,15 nos da 1, y 20 dividido 1,15 nos da 17,39. O sea que esto está muy lejos de ser 1 en 20. No verifica. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no verifica la pendiente? Agregamos un salto en la cañería. Acá les puse un pequeño ejemplo de cómo sería uno de los ejemplos de salto, luego lo vamos a ver más en detalle, y el salto mínimo tiene que ser de 50 centímetros. ¿Y cómo se hace eso? Se restan esos 50 centímetros al desnivel que teníamos, a este desnivel que nos había dado por cálculo. Entonces, a esos 1,15 le restamos los 50 centímetros del salto que vamos a hacer de ese desnivel, y ahora nos va a dar el desnivel total, va a ser igual a 0,65. Entonces, volvemos a la fórmula de pendiente. Desnivel sobre longitud es 0,65 dividido la longitud de la cañería, ahora nos da 0,0325. Quiere decir que esa cañería estaría descendiendo por metro unos 3 centímetros aproximadamente. Un poquito más. Bueno, entonces, si queremos saber exactamente si es un 20, un 40 o cuánto, otra vez dividimos por el numerador y nos da en el numerador 1, 1 y en el denominador 1 en 30. Quiere decir que 1 en 30 está entre 1 en 20 y 1 en 60 y nuestra cañería verifica. Entonces, ¿qué recursos tenemos cuando la pendiente es mayor a la máxima? Si es muy poquita la diferencia, muy poquita, puedo profundizar la tapada mínima hasta 50 centímetros. Quiere decir que si yo tenía 20 centímetros, puedo irme un poco más profundo, entonces esa pendiente, en lugar de ser tan abrupta, sería un poco más suave y facilitaría el arrastre de líquidos y sólidos. ¿Estamos? La otra posibilidad es hacer saltos. Podemos hacer saltos, como yo lo expliqué antes, ¿sí? Dentro de la cámara de inspección, y vamos a ver qué formas hay de hacer saltos en cámara de inspección en la siguiente lámina. Acá tenemos dos ejemplos de saltos en cámara de inspección. Fíjense que esta es la cámara de inspección, esa grande. Puede que su cámara de inspección tenga 60 por 60 y le llegue hasta acá. Una de las posibilidades es que ustedes vengan con la cañería, con la pendiente que les dio, y acá hagan el salto. ¿Cómo se hace el salto? En este caso, la cañería se interrumpe con un ramal a 45 grados que llega al fondo del tanque, porque los líquidos y sólidos nunca llegan a la mitad de la cámara, siempre llegan al fondo de la cámara. Esta cañería igual sigue, y aquí se coloca un tapón para facilitar la limpieza o desobstrucción. Pero la cañería, los líquidos y sólidos van a hacer este recorrido, van a ir por acá y van a llegar al fondo de la cámara de inspección y también van a salir por el fondo de la cámara. En este otro caso,
que estos dos casos los tienen que estudiar, porque son preguntas de examen. En este otro caso, la cañería con su pendiente llega, pasa, ¿sí?, los bordes de la cámara, y ahí va a haber una curva y una contracurva que va a facilitar que los líquidos y sólidos lleguen al fondo también de la cámara de inspección. En esta curva va a haber un caño, que esa curva tiene una tapa, que es una tapa para inspeccionar o para desobstruir. Entonces, tienen dentro de cámara de inspección dos posibilidades de ejecutar un salto. Otra posibilidad para ejecutar saltos es hacerlos con una boca de inspección. Yo ya se las expliqué en el video pasado cómo eran. Si ustedes se acuerdan, la boca de inspección era una cámara donde salía un caño a 45 grados. No hay un caño que llega a una boca de inspección. Sale desde ahí un caño que tiene una rosca con una tapa, para facilitar la limpieza y desobstrucción. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se haría el salto? Ustedes van a venir con su cañería, con la pendiente que les dio, y el salto, esos 50 centímetros, los van a poder salvar, esa distancia aquí, hasta 50 centímetros, como mínimo. En este otro caso, también vemos la boca de inspección, les dije que salía un ramal, ¿sí?, un caño, una cañería, que sale a 45 grados, acá se ejecuta el salto, que como mínimo debe ser de 50 centímetros, y cuando se efectúa la limpieza, que se pasan cintas, es conveniente siempre hacerle una base a la cañería de hormigón pobre para sentarlo bien y que no pueda haber separaciones en las uniones. Ahora veamos qué pasa cuando la pendiente es menor a la mínima. ¿Qué podemos hacer? Una posibilidad es colocar un tanque de inundación, que es uno de esos sifones físicos que yo les había explicado la vez pasada cuando vimos agua fría. Pero, ¿cuál es el problema de esta solución? Que está constantemente arrojando agua. Eso es para producir el arrastre. Para producir el arrastre de líquidos y sólidos en la cañería, pero es un derroche de agua que no se justifica. La otra posibilidad que ustedes tienen es estudiar el proyecto, ¿sí?, viendo a ver en qué lugar ustedes pueden elevar el solado, para que quede más alto el nivel de piso terminado. Y así pueden tener una cañería con una pendiente dentro de los límites que dice el reglamento, entre 1 en 20 y 1 en 60. Muchas gracias.